siempre para que la palabra de Dios llegue a todos. Ya estamos en el café de Diario 55 con nuestro invitado, que es parte ya de esta casa. Cerramos la semana laboral, por lo que corresponde a Edison y un servidor y el equipo que hacemos posible este Diario 55 y el café de Diario 55. Que hay un Diario 55 especial que hace los fines de semana. Exacto, nuestro querido amigo Ignacio Guerrero bueno, y Wagner. No sé si se llama, creo que se llama porque veo los bumpers que son iguales. El Diario 55 de fin de semana, Ignacio Guerrero y Wagner Rodríguez. Y el resumen de los invitados que tenemos la semana. Así es. Pero Fran y nosotros paramos el coche hoy. Así es. Ramón Monchi Estrella, abogado de los tribunales de la República, está con nosotros aquí. Ya destacaba Edison hace un momentito que ha presidido el Colegio Dominicano de Abogados, seccional Santiago, también político, entre otras funciones que ha desempeñado importantes, y por eso él es nuestro invitado, porque maneja muchas áreas por su capacidad y por haber dirigido instituciones importantes. Buenos días, Monchi, qué placer tenerte por aquí. Buenos días, gracias por permitirnos comunicarnos con el país, con el mundo y decir algunas de las ideas que nosotros tenemos respecto a la actualidad. Como profesional en la materia, y es un tema que está hoy ocupando los titulares, la decisión del presidente de la República de nombrar abogados externos para manejar los casos de aquellos que sustrajeron fondos del erario. ¿Cómo se maneja esto? ¿Es el presidente que lo designa? ¿Es la Procuraduría General de la República? Y en cuanto a los honorarios, que ya ha dicho el presidente, serán de los mismos dineros sustraídos. ¿Es un %? ¿Cómo se maneja? Porque hay abogados bastante caros aquí en este país. Bueno, los abogados en lo que tiene que ver con la Constitución en actor civil siempre tratan por un % de lo que se recupera. Es decir, que si recuperan bastante dinero tendrán bastantes sumas de dinero. Si lo que se dicen que se han robado. ¿Y en cuánto oscila eso? ¿Hay una...? Bueno, los abogados pueden cobrar hasta un 30%. Hasta un 30%. Vaya a ver un abogado que necesita un asistente de eso. Pero nosotros hemos dicho, y así publicamos a través de Gentío para el Cambio Social, un calendario de este año, sí, aquí está, en el cual estamos llamando a que en este año no solamente se metan presos los corruptos, sino que se recupere lo robado, porque el Estado Dominicano necesita invertir dinero en áreas importantes como la salud, fundamentalmente en este momento, y una parte de los recursos del Estado tiene que buscarlo en los recursos que se han robado los políticos que han pasado por el Estado. En ese sentido, nosotros vemos como buena la iniciativa. Está en que le den seguimiento concreto, en que hagan su función, su trabajo. Ellos son representantes del Estado, no de la Procuraduría. Es decir, aunque el trabajo deben hacerlo en coordinación, porque pasarían entre la Procuraduría y esos abogados representando el Estado, pasarían a ser la parte acusadora en los casos. Lo que pasa es que el fiscal no puede pedir indemnización. Para poder que la persona resarce el daño que cometió con el robo de fondos públicos, entonces tiene que tener un abogado que acuse y que pida indemnización para poder resarcir ese daño hecho a la sociedad. ¿Y se buscan abogados que tengan alguna empatía con el gobierno o realmente se buscan abogados que tengan la capacidad y la preparación? Nosotros esperamos que en la conformación sean abogados con bastante formación académica, formación intelectual, y también que hayan demostrado en la práctica que son abogados que están dispuestos a jugársela en el fin de ganar los casos. Se da siempre que los abogados que ponen son los abogados más afines a quien dirige. Sí, porque va a haber un vínculo, de informaciones ahí. Además, eso implica que no tenga vínculo con
con el acusado, porque si tiene vínculo con el acusado, entonces la acusación va a ser más suave. Entonces, lo que sí debe ser son personas con suficiente capacidad jurídica para poder representar los intereses no solamente del Estado, sino del pueblo dominicano, que ha venido reclamando que se recupere lo robado. Y esto tiene, y nosotros lo hemos dicho desde Gentío para el Cambio Social, esto tiene una implicación, porque si el Estado dominicano, si el gobierno dominicano no logra recuperar lo robado y meter preso, primero meterlo preso y después recuperar lo robado, va a tener la muchedumbre en la calle reclamando eso, y eso es recuperar, hacer acciones en contra de la impunidad y la corrupción, le sirve de oxígeno al gobierno, una situación difícil por la cual está pasando el país. Ahí mismo, un corrupto que se robó y se estableció que se robó. Estos son dos casos, me quitan eso y luego me acusan de corrupción, o cómo sería el proceso, me acusan de corrupción y me quitan, ¿cómo por ejemplo identifican a alguien? Aquí hay personas que están identificadas que son corruptos, le caen atrás, lo analizan, o buscarán vías financieras de decir, pero Fran tiene 50 millones y aquí nunca ha pagado un peso de impuestos sobre la renta. ¿Le quitamos y después lo sometemos por corrupto? ¿Cómo sería más o menos? Lavado de activos. Bueno, el problema está en que en materia de lavado de activos, tú tienes que demostrar la procedencia lícita de tus recursos. Pero para poder acusarte de lavado de activos, tú tienes que tener un tipo penal previo. Es decir, a nadie lo pueden acusar de lavado de activos si a ti no te dicen que usted cometió actos de corrupción, que usted está vinculado al crimen organizado, que usted está vinculado al narcotráfico, que usted está vinculado a delitos, a crímenes que son previos, porque la parte de lavado de activos es concomitante a lo otro. Entonces, esa persona que robaron dinero del Estado y que producto de robar dinero del Estado tienen amplia fortuna, que no pueden demostrar lo que tienen, es lo que deben ser perseguidos. Por eso el caso de la intervención del abogado es a partir de que esos casos quedan abiertos como tal, porque el encargado de investigar y de llevar el proceso de la Procuraduría General de la República como representante de la sociedad. A partir de ahí, conjuntamente con la Procuraduría, ellos forman parte de la parte acusadora, que se divide en actores civiles por un lado y querellantes, y el Ministerio Público, que va a tener la función de hacer el expediente fundamentalmente, y que los abogados pueden coayudar a hacer. Nosotros tenemos un sistema, después de aprobado el Código Procesal Penal y las modificaciones que se le hicieron, de un juicio penal adversarial, en el cual la parte querellante puede y tiene la función también de investigador. Monchi, ahí mismo, nosotros tenemos una justicia lenta por todos los escaños que tenemos. Primero vieron medida de coerción, qué sé yo qué, juicio de fondo, los procesos. Después va esto y después puede ir a constitucional. Veremos nosotros procesos largos, porque el sistema norteamericano, Monchi, mira, yo tengo aquí, míralo ahí, ve, usted tiene esa cantidad de dinero y me dice la DGI que usted nunca ha pagado un chele, me dicen los bancos que usted no ha hecho esto, entonces usted me tiene que explicarme de dónde es esto. Si no te acuso, y Monchi dice, mire, yo le voy a decir la verdad, eso fue algo y eso procede, pues mire, de eso te toca tantos años de cárcel, y hay un negocio. Aquí nos metemos en los procesos y eso dura años y más años, porque el esquema de justicia que tenemos es el asunto de llegar a acuerdo está permitido en la ley dominicana. Si tú puedes transarte como parte acusadora y como Ministerio Público, puedes transarte si reconoce el imputado el delito. Si reconoce el delito. Fíjate que en el caso de Brecht, el Ministerio Público hizo un acuerdo transaccional con Odebrecht. Asimismo, cualquier persona que asuma su responsabilidad puede llegar a un acuerdo si el Estado Dominicano, a través de la Procuraduría y la parte civil, que es para lo que se ha contratado esta persona, para lo que se empieza a contratar estos abogados, están en disposición de que eso le podrá dar más beneficios, porque pueden involucrar otros que tienen quizá mayor responsabilidad. En materia de crimen organizado,
en materia de crimen organizado para desmontar esa red mafiosa como es los entramados de corrupción, obligatoriamente hay que llegar a acuerdo con algunos para poder llegar donde otros. Vamos a venderle café a Monchi. Vamos a dar paso al Café Santo Domingo, Ay, sabor que Elizabeth. empieza en el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos a ver, Elizabeth. Gracias. Monchi. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Esto será tierra fértil para los abogados, porque estamos hablando de las contrataciones que va a hacer el Estado, pero también los acusados van a buscar buenos abogados y estos también estarán recibiendo buenos honorarios, buenos pagos. Bueno, esperemos que la Procuraduría General de la República abra expediente a un gran número de personas que se robó la cosa pública, que se hizo rico con dinero que no le pertenece. Entonces, mientras más casos puedan estar conociéndose, más abogados pueden estar llegando. Y déjame decirte una cosa, existe en este momento un reclamo de los abogados y abogadas del país en el sentido de que tienen 20 años con los mismos administradores del Ministerio Público en los puestos. Entonces, quizás la intención del presidente de la República también es subsanar un problema que no le ha dado respuesta. Los mismos fiscales que están desde hace una década son los mismos que están ahora. Entonces, hay una presión también, porque la gente entendió que el cambio era también involucrar a mucha gente que apostó a ese cambio y no dejar la misma gente en los puestos públicos. Cuestión esta que en lo que tiene que ver con el Ministerio Público solamente se han hecho cambios en la cúspide, en la Procuraduría General de República. Creo que ahí se quedó todo el mundo. Entonces, hasta ahora no ha habido ningún cambio en el Ministerio Público. Monchi, vamos a ir a la publicidad para entonces cuando retornemos para ver las pruebas, porque hay gente que, por ejemplo, aquí hay un político que toda su vida lo que ha sido es profesor. Era un profesor y tiene una fortuna de miles de millones de pesos. Pero entonces toca encontrar las pruebas, rastrear eso, de dónde para tú poder sustentar de que es obvio que una persona que lo que ha sido profesor no puede tener esos cientos y miles de millones, pero entonces le toca a la justicia dominicana, donde hay instituciones muy débiles para tú demostrar que al final tú sabes, sí, no hay forma de que alguien tenga esa cantidad de dinero siendo profesor, pero el tema en la República Dominicana siempre ha sido, Monchi, presentar pruebas, principalmente en los temas de corrupción de los temas del Estado. No sé qué es lo que pasa, es decir, sí, es un corrupto y se ve porque se muestra que el tipo es un corrupto, pero no aparecen nunca la prueba para condenarlo. Eso no lo va a decir Monchi después de la pausa, ya volvemos.
Ramón Monchi Estrella está con nosotros, abogado. La pregunta que quedaba en el tintero antes de irnos a publicidad, Monchi, se refería a Edison, a aquellos que han mostrado y que la misma población ha acusado de robar dinero del erario, dinero del Estado, del pueblo, y que hoy andan como si nada por las calles. Y cómo demostrar realmente de que ese dinero fue mal habido. Hay otros que salen mucho más pobres del Estado, pero tienen los testaferros, es decir, colocan sus huevos en varias canastas y tú dices, no, el tipo salió, mira, donde sigue viviendo en el mismo lugar. Bueno, es que el Ministerio Público tiene la facultad de pedir investigación al sistema financiero de los movimientos que hace la persona y por ahí empezar una investigación. La investigación tiene que empezarse en función de los movimientos que hace la persona en el sistema financiero y las propiedades que esa persona haya adquirido. Y entonces, a partir de ahí, el Ministerio Público debe ver a qué función estaba destinado esta persona, cuál era su salario, puede demostrar con su salario lo que tiene, entonces cuáles eran las operaciones, cuáles otras cosas hacía, de dónde recibía ingresos. Sí, la investigación, y cuando esté un poco acabada la investigación, en el sentido de demostrar que esta persona, primero, no puede demostrar de dónde adquirió los fondos, y segundo, tenía una función estatal, y tercero, hacía funciones dentro de sus puestos de desempeño en el Estado que no le correspondían, o recibía por ciento, violaba reglamentos para darle a alguna persona contrata, ese tipo de cosas, y no puede justificar de dónde recibió el dinero, entonces abrir el expediente. No, la magistrada Miriam ha dicho, la magistrada Miriam ha dicho, y yo confío en ella, ha dicho que cada vez que se haga un proceso es porque va a haber pruebas. Nosotros esperamos que esa prueba que ellos dicen que van a tener sean demostrables en la justicia y sean adquiridas por la vía lícita, porque a veces puede haber pruebas, pero cualquier error en el procedimiento hace que la prueba sea declarada ilícita, claro, y entonces sea excluida. Vimos en estos días que excluyeron una prueba en el caso de Odebrecht porque no había una traducción, y cuando el idioma oficial de este país es el español. Entonces, esos pequeños errores es lo que no puede permitir que se cometa un abogado que está para defender los intereses del Estado, porque él tiene que observar lo que está haciendo el Ministerio Público y para decirle, no, esto va así, de esta forma. Es decir, ver los detalles que permitan que el caso no se caiga en el proceso. Un paso de avance, pienso que la decisión del magistrado ayer sobre establecer que los archivos son provisionales respecto a lo que fueron beneficiados con archivos provisionales, y realmente si es como lo dijo el magistrado, tiene bastante razón, porque la decisión judicial es libre de objeción cuando a todas las partes se le ha notificado. Monchi, ahí mismo empezamos con un grupo que no era el grupo completo. Se entrevistó a muchísima gente y de ese grupo salieron como 10. Después sacan como a 4 y nos quedamos en 6. La pregunta es, ¿cómo entramos los 4 que sacamos y cómo metemos a los otros que se hablaban de 50, 40 personas? La incluimos, que no fueron incluidas. ¿Cómo será esto? Mira, porque como dijo el procurador, ni todos lo que son, ni son todos los que están en ese tema. En materia de un juicio penal abierto, están los procesos que se llevan en adición al proceso principal, al expediente inicial, en adición, para aquellas personas que no están incluidas en los procesos. Esa imputación, esa acusación llega como una adición al proceso principal. Y para aquellas personas que estaban incluidas y que fueron sacadas por existir pocos elementos de prueba,
o los elementos de prueba no ser suficientes hasta el momento, entonces lo que tienen es que conseguir nuevas pruebas que lo vinculen directamente al proceso y desarchivar el expediente. Desarchivar el expediente y sigue su proceso normal, en el sentido de que con la decisión del Ministerio Público de solicitar el desarchivo del expediente, entonces empieza el proceso en la fase en que estaba. En la fase que estaba, que es la instrucción. Si el Ministerio Público puede decir, reunimos las pruebas suficientes y solicitamos como acto conclusivo de la fase de investigación un auto de envío a juicio. Entonces ahí presentan la prueba y el juez le conocerá audiencia preliminar, si eso sucede en esa forma. Pero aquí hay mucho por donde coger, Monchi. Hay una ley que habla sobre tú no puedes ser funcionario y a la vez contratista del Estado. Y se habla de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación, creo. Y por ahí es una vía donde coger mucha gente. Que uno, a voz populi, de que había muchos funcionarios que eran suplidores del Estado. Sí. Mira el caso que explotó con esta muchacha, Kimberly. Sí. Pero así hay muchos millonarios, exfuncionarios son en el día de hoy. Son errores que está cometiendo también. Y aquí había, Monchi, Sí. Monchi, aquí había también el llamado pago rápido. El dinero te deudaba un dinero por un servicio y había una gente que te sacaba ese dinero, pero había que darle una comisión. 1%. Y eso sucede no solamente en el gobierno central, también sucede en los ayuntamientos y en las oficinas de derecho local y de oficinas descentralizadas del Estado. Es decir, que te deben $1 millón, una persona dice yo te lo consigo, y entonces cuando viene a ver al que le deben, lo que le pagan son 500,000, la mitad, y lo otro se queda entre los funcionarios y otros. Entonces esa parte es la que debe investigarse. Esa parte, cómo operan estas mafias. Yo decía, lo que tiene que ver con la contrata para familiares, para personas dependientes, eso se da. Y el caso Antipulpo es una prueba de eso. Pero también el hecho de que el Estado solo emplea familias. Es decir, parece que los méritos para ser funcionario público es ser familia de alguna personalidad, y eso es un error. Es un error que está cometiendo este gobierno. Y tú ves que dentro de una familia hay 3, 4, 5, no solamente empleados, sino funcionarios. Entonces eso tiene obligatoriamente que pararse, porque la función pública no puede ser un asunto de herencia, no puede ser un asunto de una dinastía, tiene que ser la participación en sentido global de todos los actores que participan en una sociedad. Entonces, no podemos seguir en una sociedad que funciona por apellido. Monchi, ¿qué vamos a ver? Porque vuelvo y decir, todo esto, lo que estamos viendo ahora, desde que yo tengo uso de razón, lo estamos viendo. Salvador Jorge Blanco, que al final quedó esto con nada, que 25 Che le dio una piña y esto, y al final nada. Recuerdo cuando Hipólito, el caso Peme, toda una cosa. Recuerdo que le renunció Guido, le renunció Bello Rosa al presidente Mejía, porque estaban en desacuerdo, que el presidente entendía. Y siempre al inicio de los gobiernos hay todas estas cosas y después algo como que se va muriendo. Las expectativas. Tú que eres como abogado, pero también como parte de esos grupos, Marcha Verde y otras instituciones, o esta nueva institución, Gentío. ¿Qué expectativa tendrá el pueblo dominicano con relación a esto de que no sea y después nos olvidamos? El Estado dominicano, el gobierno dominicano está obligado por una decisión de la mayoría de la gente que marchó en la calle a empujar, a castigar la corrupción y la impunidad. Si no lo hace, va a tener esa misma gente que votó por ello y que apostó a un cambio en la calle reclamando castigo a la corrupción y el fin de la impunidad. Entonces, en este momento en el cual hay una crisis sanitaria, que repercute en una crisis económica,
no solamente es darle salida a unas expectativas que tiene la población, sino que asumiendo lo que reclamaba Marcha Verde, lo que reclamaban los caminantes por las calles, lo que reclamaba ese gentío de gente por las diferentes ciudades, eso le puede servir de oxígeno, no solamente en el punto de vista de cumplir con una demanda histórica, sino de recuperar dinero que pueden ser invertidos en deudas sociales acumuladas con la sociedad y puede darle un respiro en una situación en el que en este país y en el mundo se necesita dinero para la inversión social. Eso por un lado. Y por otro, las expectativas se van desvaneciendo. Claro que sí, porque la gente mentalmente tiene plazos. Tiene plazos. Entonces, cuando tú tienes un ministerio público que en 6 meses de gobierno solamente ha instrumentado un solo caso de corrupción, como tal, la gente entiende que vamos muy lento. Entonces hay que acelerar los procesos, hay que acelerarlo con todo lo que tiene que ver con los índices de calidad que tiene que tener un expediente, pero hay que acelerarlo, porque esto se le puede ir de la mano al Estado. La población dominicana puede reconocer que la pandemia ha creado dificultades y que hay problemas en la economía, pero si el gobierno trata de recuperar efectivamente lo que se han robado y lo pone a disposición de resolver problemas sociales, la gente lo puede entender. Pero si no se da eso, la gente va a entender que ha sido una burla. Y la gente sobre todo está reclamando empleo. La gente quiere empleo, la gente quiere producción. Se han tomado iniciativas como el asunto de la vivienda, por ejemplo, sí, que nosotros entendemos que son correctas en el sentido de llevar vivienda a bajo precio. Ahora, esperemos que esos planes realmente se desarrollen, porque lo están haciendo en una alianza pública-privada y nosotros sabemos qué es lo que quieren los empresarios. Los empresarios lo que quieren es ganancia, sí, totalmente ganancia. Vamos a ir a publicidad, Monchi, para que veamos el tema de derechos humanos, toque de queda y todo lo que eso envuelve, atropello, policía y todo eso. Tú que has sido abogado, multas, todas esas cosas, que has sido abogado de mucha gente que han luchado por los derechos y que eres parte de ese entramado de abogados que ha servido a los grupos que siempre están reclamando asuntos sociales, para que veamos derechos humanos, multa, toque de queda y todo lo que esto envuelve como conocedor social vinculado a sectores populares. Publicidad y volvemos con Monchi Estrella. No le cambie.
Monchi Estrella, en los minutos finales, abogado de la República. El tema más controversial ha sido esto que conlleva las multas, la prisión y si se está violando el derecho de los ciudadanos. Estamos hablando de las medidas con el toque de queda y todo lo que lo involucra, Monchi. Mira, como personalmente, yo digo que aquella persona que está en contra del distanciamiento, que está en contra del toque de queda, lo único que tiene que ir a una cuidado intensivo, a ver a algún familiar o a ver a algún amigo o a alguna persona que esté en esa situación y que lo pueda reivindicar. Pueda reivindicar eso después de ver y después de palpar o que haya pasado. Preguntarle a una persona que haya estado interna por COVID 10, 12, 15 días en una habitación de una clínica o de un hospital de manera solitaria y aislado, si ellos quieren que eso se siga reproduciendo. Pero entonces se pega nada más de noche. Ahora, bueno, el contagio del toque de queda el contagio del COVID tiene una explicación. Y por eso se le pega más a la gente de clase media y a la clase alta, porque esas son las personas que tienen que ir a los bancos, esas son las personas que tienen que ir al supermercado, esas son las personas que tienen que ir a hacer labores de contacto con la gente del barrio hay que pagarle en efectivo y hacer trabajo de construcción y hacer el trabajo de tal cosa sin necesidad de ir a un banco. Hay gente en este país que nunca ha hecho una fila para ir a un banco porque nunca le han pagado en cheque. Entonces, hay una situación. En la noche es que se produce formalmente las actividades de tipo social. Las actividades de tipo social, donde la gente, porque en el horario normal de trabajo, la gente va y trabaja y puede haber aislamiento, pero si tú te vas del trabajo para la casa, obligatoriamente tú no tienes un campo. Eso ha pasado en casi todos los países del mundo. Claro, aquí hay un maltrato, sobre todo la Policía Nacional, que pone en evidencia un sistema arcaico de una gente que le ponen una bota en la cabeza, a una gente que le dan golpes después que está esposado y subido en una camioneta, a una gente que está frente a su casa o que está dentro de su casa compartiendo con su familia y van y lo sacan por el toque de queda. Entonces, ese asunto. Hay 3 horas para la gente llegar a la casa. En 3 horas aquí se llega a cualquier punto del país. Una persona que tiene un trabajo, por ejemplo, en Santo Domingo, para poner un ejemplo, y que tiene que ir a Santiago a las 5 de la tarde sale y a las 7:30 está aquí. Entonces, esa es la situación. Eso tapone. Sí, esa es la situación. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que ver con el toque de queda? El sistema abusivo de poner multa y entender. Y es un problema endémico de los gobiernos que nosotros hemos tenido, entender que la violación a alguna determinada regla es un asunto de beneficio económico para el Estado. Y mientras se vea así, que el problema del tránsito es un problema para recuperar, para poner multa para el fisco, y que el problema de la pandemia es recuperar dinero para que entre a tal o cual renglón, mientras más dinero entre. Y yo vi sorprendentemente funcionarios del Ministerio Público decir se recuperó tanto, como si eso hubiese sido un... Monchi, tú has dicho algo importante. Tú dices que por eso la pandemia ha sido tan dura con la clase media y clase alta. En los barrios no vemos ese protocolo y entonces, porque es una cosa como extraña, que es lo que estoy diciendo. En los barrios nadie usa mascarilla. De hecho, le estoy mandando a los muchachos algo que yo me encontré camino a Licey el domingo pasado de un velorio de un jovencito que tuvo un accidente. Y ahí se hizo toda una caravana. Y yo pensé que los días subsiguientes nos íbamos a encontrar en Licey que el mundo se iba a acabar porque fue una caravana, 2 jovencitos de 18 años en un motor que tuvieron un accidente ahí en la entrada de la Chiva y toda una caravana. Y yo decía, pero por Dios, poca gente con mascarilla y esto. Pero, ¿por qué se disparó el índice de contagio? Porque la semana del 24 de diciembre, la festividad de Navidad, la gente visitó los campos, la gente de la ciudad de clase media se fue para campo y se fue a visitar familia. Si en un barrio no hay penetración,
de personas que no son de ahí, el COVID no va a llegar porque el COVID se contagia por contacto. Entonces, por más que la gente esté, los que están ahí, si no hay gente extraña, no se va a contagiar. Por ejemplo, los países desarrollados cierran. Cuando hablan de cerrar, entonces, ni entran ni salen. ¿Cuál es el problema? En Dinamarca, por ejemplo, cuando empezó el COVID, se prohibió la entrada al país y el contagio fue muy mínimo. Sí, porque no tenían contagio local, no tenían los brotes que se dan. Mira, en la te voy a comunidad. mostrar porque parece que los muchachos no van a tener la posibilidad. Le muestro a Fran. Sí. Eso era un velorio. Mira, Monchi. Eso fue Sí. no este domingo, el domingo pasado. Eso también es responsabilidad de las autoridades que permiten, independientemente, uno tiene una nostalgia porque mucha gente de uno cercano se ha ido y usted no ha podido ir ni siquiera a darle el último adiós a personas. Muchos dominicanos han muerto en Estados Unidos, por ejemplo, y los familiares no han podido verlo, ni lo de allá ni lo de aquí. Para irnos, Entonces, Monchi. esa situación no es un problema. No es un problema de este No, país. y una situación prolongada, porque tampoco pueden verlo en el hospital y tampoco cuando se muere. Sí. Así es. Para irnos, Monchi, ustedes tenían una queja con relación a esto, porque es que el tema es complejo y por eso siempre decimos hacer un equilibrio entre esto. Los abogados el otro día tenían forzaron a que abrieran la justicia, que ustedes querían sus casos, como dice la ley, de manera presencial. Entonces, ¿cómo hacer con los abogados que quieren que la gente vaya a los tribunales? El asunto es lo siguiente. Las salas de audiencia son adaptables a que haya un distanciamiento. Nosotros estamos aquí en un programa de televisión, estamos nosotros tres, Sí. y estamos distanciados. Entonces, 3 jueces, 2 abogados y un fiscal, 6 personas y un imputado no pueden estar en una sala de audiencia de 30, 40 metros en distanciamiento. Sí, eso es lo que nosotros decimos. Y hay casos, obligatoriamente hay que conocerlo para ver la prueba y para que el juez tenga la inmediación de ver lo correcto, hay que conocerlo de manera presencial. Tú no puedes revisar un documento si la firma es de la persona y tú no se lo muestras diciéndolo por una pantalla de televisión. Esta es tu firma. No, eso no. Entonces, tú no puedes saber si detrás de mí o detrás de esa cámara que me está viendo hay una persona. Es decir, el camarógrafo no se ve y está en la sala. Entonces, eso mismo pasa. Nosotros necesitamos audiencias presenciales, pero con los protocolos. Exacto, pues decir, es a lo con que los apostamos. Con los protocolos, nosotros hemos tenido una situación. Fíjate que el sector más afectado en términos del contagio han sido el sector salud, porque atiende gente, y después los abogados, el sector financiero. Aquí hay bancos de este país que todo el personal ha habido que cerrarlo por contagio de todo el personal, sobre todo en la línea noroeste. Ay, santo. Sí, y nosotros tenemos, por ejemplo, yo conozco una persona que falleció, conocí, que era bioanalista y su función era, dentro del laboratorio, un laboratorio de prestigio, ir a tomar la muestra casa por casa para evitar el contagio, y el que se contagió fue él y murió. Entonces, esto no es un Entonces esa es la muestra que no es bebiendo que la gente se contagia. Esto no es sí, Diferentes formas. Bueno, hay distintas formas, pero sobre todo la gente se contagia cuando tiene contacto Sí. con extraños, con personas que no saben si estuvo allí, si estuvo aquí, pero tú no te vas a contagiar en tu casa. Monchi, A menos que te lo lleven. A menos que te lo lleves. Sí, porque tú puedes tener una doméstica que va todos los días Sí, pero, y llevarla a tu pero casa. ¿qué resulta? Si la doméstica se va para su casa a las 4 de la tarde y fue para su casa, no salió para una fiesta. sí, pero se le puede pegar en el transporte. Es posible, todo eso es posible, porque hay otra situación. El problema del distanciamiento, el problema del toque de queda, las medidas, no son para eliminar el COVID. Si no son para eliminar el COVID, es para que el Estado tenga la posibilidad de poder tener un sistema sanitario que no colapse.
Es decir, Pero entonces, que sea no, procesual, pues entonces, es decir, que no lleguen de golpe Sí. la persona infectada, porque no podría darle solución a los problemas de salud. Si aquí hay un brote tal que la capacidad hospitalaria se fue a pico, pero entonces no hay forma de Monchi, de día hay más gente, con el toque de queda o sin toque de día, y hasta en el tránsito usted lo nota, en el día hay más gente en el medio que en la noche, pero, con toque o sin toque. Eso es verdad, todo eso es verdad lo que tú dices, pero la gente tiene que vivir, la gente tiene que comer, la gente tiene que producir alimentos, es decir, y si tú lo cierras de manera total, si no se muere de COVID, se va a morir de otra cosa. Monchi Estrella estuvo con nosotros en el día de hoy. Los programas de los viernes un poco más ligeros, un poco más informal. De hecho, por eso venimos con la vestimenta. Esperamos ver a Monchi, que es un gran abogado. Es un abogado que entona mucho con la línea de pensamiento del gobierno y nos gustaría verlo en una función importante en la justicia o en alguna dependencia del Estado. A Monchi, porque creemos en su trabajo y apostamos en él. Tal vez sea tomado en cuenta en cualquier estamento de este nuevo gobierno. Yo creo que Monchi es una figura importante y debe ser tomada en cuenta. Pero como él dice, hay un problema serio aquí. Si usted no tiene apellido por ahí, hay problema. Gracias a ustedes, déjame dejar eso así. Gracias a ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo. El próximo lunes nos encontramos aquí nueva vez. Les recordamos después de la misa, porque estamos en la novena del Día de la Altagracia y estamos haciendo ese aporte para que los que desde su casa quieran disfrutar esta novena lo puedan hacer a través de Super TV Canal 55. Buen fin de semana.